Es momento de darle la bienvenida a nuestros invitados y agradecerles por estar aquí. Federico Termín, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Federico, gracias por estar aquí, por haber gracias. venido. Alejandro Cacase, diputado de la Unión Cívica Radical. Gracias por venir a ambos. Gracias a ustedes por Buenas la invitación. noches. Y el rol de la política, el rol de los parlamentos en este momento, cuando el Congreso Nacional empieza a sesionar de manera virtual. ¿Cuál es la mirada? Bueno, comenzamos por vos si querés, pero en este momento de pandemia y de crisis mundial, ¿cómo lo ven? Sí, es un momento de suma responsabilidad. En la provincia de Buenos Aires pudimos sesionar en forma virtual en la tardecita de ayer y fue una jornada muy importante donde todos los bloques del oficialismo y también la oposición dimos un respaldo al gobierno de la provincia que está reestructurando la deuda, un poco lo que ustedes venían hablando, también se da en la provincia de Buenos Aires, donde hubo un endeudamiento realmente insostenible, lo planteábamos en la previa de la pandemia, ahora en este contexto lo que planteamos es que la provincia tiene que honrar sus compromisos, pero por supuesto tiene que atender a una cuestión sanitaria absolutamente imprescindible y urgente que hace a la vida de las personas. Bueno, primero es muy importante que los poderes legislativos, el Congreso, estén funcionando. Yo apenas comenzó la cuarentena, presenté el proyecto de sesiones virtuales, recuerdo el 25 de marzo, a 5 días del decreto de aislamiento, porque era obvio que en el aislamiento donde las empresas pasaban a hacer teletrabajo, donde la educación pasaba a ser a distancia y era muy difícil reunirse presencialmente, había que buscar otra forma de que el Congreso funcionara. Como todas las ideas tardan tiempo en el Congreso en madurar, fuimos ganando confianza primero con una modalidad que se llamó de trabajo conectado remoto, se presentaron los proyectos por vía digital. Pero además en la oposición se perdió tiempo porque hubo como una marcha atrás, ¿no? En algún momento estaban a favor de que se avanzara virtualmente. Nosotros en verdad queríamos sesionar como fuera. Virtual o presencialmente. Lo que pasa es que lo virtual había que ponerlo a punto, por supuesto, pero creo que colectivamente logramos hacerlo porque empezamos a hacer las reuniones por videoconferencia, que eso hizo ganar confianza sobre el tema. Terminamos haciendo un protocolo en común para el funcionamiento remoto. Sucedió que en la primera sesión que hicimos hubo fallas técnicas, pero que se pudieron resolver, y ya esta semana tuvimos propiamente una sesión con discusión legislativa y pudimos dar parte de las respuestas que la ciudadanía espera, en este caso con una exención en el impuesto a las ganancias para los trabajadores de salud, agentes de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, que estaban desarrollando horas extras o guardias obligatorias porque están en la primera línea de combate al coronavirus y estaban pagando por eso impuestos a las ganancias, y es lo primero que elegimos con gran acuerdo entre los distintos sectores políticos poder resolver en la Cámara de Diputados. Pero hay los temas más complejos que son discusiones políticas, ¿no? Una reforma impositiva, viene el tema de ver cómo se recupera la enorme cantidad de empresas que van a presentar concurso, de cualquiera que lea un poco, sabe que hay 61.000 que están por presentar concursos de acreedores. Una situación realmente complicadísima, no solamente en Argentina, ¿no?, sino en todo el mundo. Porque ahora viene la gran discusión y la madurez política de sentarse a discutir los temas de Argentina profunda. Sin dudas, creo que hay que estar dispuestos a discutir todo, en definitiva. Sí, ¿no? sí, con la disparidad de ideas, pero discutirlo. Por supuesto, hemos comenzado por los temas de mayor acuerdo, después posiblemente vengan algunos de los otros más espinosos. Tienen que discutirse. Pero claramente lo escuchaba cuando en la introducción hablaban del tema de la CEPAL tan importante con lo del ingreso universal. Nosotros habíamos presentado en la Cámara el ingreso básico universal de emergencia, que luego el gobierno tomó y lo convirtió en el ingreso familiar de emergencia. Claramente hoy es un momento en que necesitamos dar protección social y económica a nuestra población, y esto hay que discutir para adelante, sobre todo cómo vamos a financiarlo, que es uno de los grandes desafíos que tenemos con todas estas dificultades económicas que mencionabas recién que tiene nuestro país en términos de la deuda, en términos de nuestra política monetaria, pero en ese contexto difícil tenemos que ver cómo financiar estas políticas de ayuda a nuestra población. Y discutir mucho lo público y lo privado, ¿no? Absolutamente, lo planteó con mucha claridad Máximo Kirchner en el discurso de cierre en el Congreso, esta idea de poder poner a las personas en el centro de la discusión de la política, en el centro del Estado, las personas de carne y hueso. Hay que tomar dimensión de lo que se está viviendo. A veces uno en la vorágine, en la cotidianeidad, no podemos percibir el conflicto mundial que se vive en términos de esta pandemia. Es la primera vez que un mismo fenómeno azota a todos los países en simultáneo y es realmente grave. Vemos las cifras, vemos con mucha preocupación lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y el esfuerzo que se hace en la provincia, el esfuerzo que hace nuestro gobernador, que hace Axel Kicillof, para poder mitigar en la provincia el impacto, pero realmente es muy complicado. Por eso entre todos hay que tomar
conciencia de esta situación, la gente de a pie con los cuidados y el Estado entendiendo el rol central que tiene en esta cuestión que es trascendental, hablamos de la vida de las personas. Y poner en valor la política, ¿no? Me parece que se puso en valor ahora la medicina, lo público, la escuela pública, y hay que poner en valor la política. Porque la política me parece que hay que poner en valor, porque la discusión política es lo que va a sacar adelante de la Argentina, si no, no hay manera. Totalmente, Antonio, y entender también que no todos los políticos son iguales, ¿no? No, Digo, desde ya. afortunadamente nos ha tocado con Alberto como presidente. Uno no quiere ni pensar lo que hubiese sucedido en otro caso. Lo puede pensar porque ve el espejo, si se quiere, de Bolsonaro en Brasil, declaraciones del expresidente Macri minimizando el fenómeno, burlándose en un primer momento, la idea de que había que hacer como Reino Unido, y lo que hablamos es de cuidar a las personas. También hay que salir de acá con lecciones, con aprendizaje, la idea de que cuidar a las personas es importante y que los trabajadores crean valor. Ahora es algo que hemos aprendido, antes se discutía esta idea de que los trabajadores eran un costo, ¿no? Sí. Y ahora, como todos coincidimos en que crean valor. Aprovecho y le pregunto a Alejandro, bueno, ¿crees que estas cuestiones como ingreso universal, bueno, el impuesto a las grandes fortunas, seguramente habrá resistencias de muchos sectores, ¿no? ¿Te parece que esto está claro? En general en la sociedad hay un apoyo grandísimo según las encuestas, ¿no? Me parece que son temas que hay que discutirlos, sin duda. Primero, fue muy claro cuando comenzó la pandemia que rápidamente millones de personas se quedaron sin ingreso porque tenemos trabajadores informales que dejaron de trabajar, quienes ya no podían facturar entre los monotributistas porque no podían desarrollar su actividad, ni que hablar sin dudas de los desempleados. Se volvió evidente que había que dar una protección, por eso decía, nosotros presentamos el ingreso básico universal de emergencia, que fue un proyecto que firmamos más de 20 diputados, muy similar a lo que el gobierno luego hizo con el IFE, había algunas diferencias en cuanto a los beneficiarios. Sí. Son temas que tenemos que calcular. Pero de cara a lo que se viene... Bueno, esto te iba a decir, son temas que hay que calcular muy bien primero, porque tanto el gobierno como nosotros erramos en el costo que esto iba a tener. Calculamos cerca de 40.000 millones de pesos mensuales, está costando 80.000 millones de pesos mensuales, pero sin duda es necesario hacerlo. Y para poder, como planteabas al comienzo, pensarlo a más largo plazo o incluso pensarlo con carácter universal hacia el futuro, que sería una buena política social para implementar en el país, necesariamente tenemos que para eso reformar nuestro sistema tributario. Totalmente Argentina, de acuerdo. No se puede, con el impuesto del 70 no se puede. Claro, Argentina tiene un sistema tributario que es profundamente regresivo, Y del que 70. y sobre todo carga proporcionalmente más a los más pobres a través del IVA, que es el impuesto al consumo, que es el principal, y depende menos en ganancias. Si vos ves las estructuras tributarias de los países avanzados, son exactamente al revés. Tienen muchos impuestos al ingreso más altos para quienes más ganan y buscan bajar los impuestos al consumo. Creo que esa es la discusión que en algún momento va a tener que venir a Argentina hacia el futuro, de tener una estructura tributaria más progresiva y que permita financiar esas políticas sociales también. Les agradecemos muchísimo a los dos, de verdad. Gracias Gracias por venir. Gracias. Y estamos en comunicación.